Buen día, mi nombre es Brandon Chávez y esta es mi evidencia número uno, sistema de condicionamiento de señales. Vamos a estar hablando acerca del circuito que se estuvo desarrollando a lo largo del curso. De igual manera vamos a hablar acerca de los parámetros asignados dentro de la situación problema y vamos también contemplar algunos tipos de procesos como lo fueron la operación, el diseño y el diseño de componentes pasivos, en este caso capacitancias y resistencias. Antes que nada me gustaría dar una pequeña introducción acerca de la importancia de este tipo de tecnología hoy en día y estaba relacionada más que nada a la parte de mediciones, en la cual en la mayoría de las ocasiones contamos con algún tipo de sensor. Como sabemos, actualmente los sensores no son capaces de alimentar directamente un convertidor análogo digital y es ahí donde radica la importancia de un sistema de condicionamiento de señales, ya que mediante este tipo de tecnologías podemos nosotros condicionar la señal de salida, en este caso de un sensor, para poder alimentarla directamente a un convertidor análogo digital, lo cual nos dé una salida digital, la cual sea un poco más práctica o fácil de leer, en este caso, contemplando la medición y el tipo de sensor que estamos utilizando. Y es ahí donde radica la importancia hoy en día de este tipo de tecnologías. Una vez dicho esto, pasaremos directamente a la parte de la situación problema, en la cual nos dan dos parámetros relacionados a la parte de diseño, en la cual nos dicen que la señal de sensor está variando de -1 a 5 volts y en -1 volt tenemos un porcentaje de 0% de CO2 y a +5 volts nos indica un 100% de CO2 presente. De igual manera, necesitamos un acondicionamiento de señal en el cual un -3 volts nos representa en este caso 0% de CO2 y de igual manera a 3 volts nos represente un 100% de CO2, que es en este caso el acondicionamiento de la señal que nosotros ya mencionábamos anteriormente para poder alimentar directamente un convertidor análogo digital para poder crear una interfaz. Bueno, una vez dicho esto, pasamos directamente a observar el gráfico inferior de la derecha, el cual nos da de manera representativa el comportamiento que debe tomar la señal que se requiere a la salida. En este caso vemos que nos indica más que nada el comportamiento de la condición de señal y vemos que a -3 volts pues debe de existir un 0% de CO2 y a +3 volts debe de existir un 100% de CO2. Es simplemente de manera representativa y pasamos a observar la gráfica inferior de la parte derecha en la cual tenemos un convertidor de voltaje a voltaje ya consumado en esta parte o relacionado en esta parte ya la parte de la señal sensor con el acondicionador de la señal. Y vemos que a -1 volt nosotros tenemos -3 volts a la salida de este, en la parte del acondicionador de señal. Como observamos, voltaje de entrada, -1 volt, voltaje de salida nos da un -3 volts. De igual manera, tenemos a -5 volts de entrada. Nosotros buscamos una salida de +3 volts, que es la salida que estamos obteniendo aquí. En este caso resultó un comportamiento lineal, sin embargo, no sucede la mayoría de las veces. Y nosotros para esto vamos a estar analizando en este caso la ecuación de la recta, que vamos a ver más adelante la importancia para la definición de los valores de los componentes pasivos, en este caso sean resistencias o capacitores. De igual manera, como detalle que también nos va a servir más adelante, vemos aquí un pequeño offset, el cual está remarcado. Más adelante vamos a ver que cuenta con un valor de -2. Y vamos a pasar directamente, una vez dicho esto, recuerda simplemente que vamos a estar utilizando la ecuación de la recta y el valor del offset observado. Una vez dicho esto, pasamos directamente al diseño, en este caso ya de los circuitos que vamos a estar utilizando. Vemos primeramente un amplificador inversor de ganancia unitaria en el cual cumple con la condición o debe de cumplir con la condición de que RF va a ser igual a R1. Para esto nosotros vamos a estar asumiendo en todos los casos RF como 10K ohms. De esta manera R1 va a ser igual a 10K ohms y es por eso que vamos a tener en nuestro circuito una resistencia de entrada de 10K y una resistencia de referencia de 10K ohms de igual manera. De esta manera vamos a estar alimentando mediante la salida del amplificador inversor, vamos a estar alimentando al convertidor de voltaje a voltaje para poder obtener la salida que vemos aquí en pantalla, que de esta manera, teniendo una salida negativa del inversor, vamos a poder obtener una salida positiva, en este caso, a positiva o negativa, dependiendo del valor que se dé de entrada al inversor, al amplificador inversor, vamos a poder obtener la salida que es requerida, en este caso, en el convertidor de voltaje a voltaje. Vemos que el convertidor de voltaje a voltaje depende principalmente de la alimentación de EI y EDC. En este caso, EI pues, va a ser la alimentación que nosotros vamos a estar dando a partir del amplificador inversor y de igual manera SD va a ser otra alimentación que nosotros vamos a estar dando también. Una vez dicho esto y asumiendo que RF va a ser igual a 10K en ambos circuitos, vamos a pasar a la parte de la etapa de filtrado.
la cual consiste en una frecuencia de corte como se requiere en las especificaciones del reto, que cuenta con una frecuencia de corte de 50 Hz. Es decir, a partir de esta frecuencia vamos a buscar que toda señal se atenúe, es decir, una señal mayor a 50 Hz va a comenzar a atenuarse, y es por esto que vamos a utilizar un filtro pasabajas de segundo orden tipo bodyboard. De esta manera vamos a estar teniendo la siguiente estructura del circuito, que va a estar conectada a la salida de nuestro convertidor de voltaje, para poder así tener para poder así cumplir, en este caso ya con la parte, con ambos parámetros, ya sea lo que se vio anteriormente en la parte de la condicionadora de señal, y de igual manera cumplir con el parámetro de la frecuencia de corte, que es 50 Hz. Una vez teniendo esto, pasamos a la asignación de los valores de los componentes pasivos, y aquí es donde observamos la relevancia de la parte de la ecuación de la recta, en la cual tenemos que y es igual a menos x más 2. Vemos cómo esto se relaciona con la parte de nuestra ecuación de ecuación del voltaje de salida en nuestro convertidor de voltaje a voltaje, en el cual vemos que RF sobre RI por la EI, en este caso, la alimentación EI, vamos a tener que es igual a M por X, la pendiente por X. De esta manera, asumiendo que RF cuenta con un valor de 10K y conociendo los demás parámetros anteriormente calculados, vamos a encontrar R1, y de igual manera para el offset que se calculó anteriormente, vamos a encontrar R2. Debido a que conocemos RF, la alimentación en SD, y de igual manera conocemos el offset, el valor del offset. Entonces, teniendo esto, pasamos a la asignación de valores de componentes pasivos, pero en este caso del filtro pasabajas. De igual manera, tenemos la frecuencia de corte relacionada con la resistencia y la capacitancia. Y vamos a ver que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia F por la capacitancia. Asumiendo 10K en la resistencia F y conociendo la frecuencia de corte, pues nos es muy sencillo, debido a que se trata solamente de una incógnita, encontrar el valor de la capacitancia, la cual nos arroja un valor de 318 nanofaradios. Y de igual manera, contemplando que es un filtro pasabaja de segundo orden, tomamos el valor de 0.50, de 0.586. Conociendo RF, calculamos R1 y encontramos que es 5.860 ohms. Una vez teniendo ya nuestros valores, ya podemos empezar a modelar nuestro circuito. Y vemos aquí nuestro amplificador inversor, nuestro convertidor de voltaje a voltaje, y finalmente nuestro filtro pasabajas de segundo orden tipo Butterworth. De igual manera, vamos a ver una de las simulaciones a las cuales vamos a estar tomando mediciones a la salida del inversor y a la salida de nuestro convertidor de voltaje a voltaje, buscando cumplir con los parámetros que se mostraron al principio de la presentación. Pasamos directamente y vemos que el cursor 1 nos representa en este caso la señal de entrada, la cual corresponde a un valor de 5 volts. Nosotros, si regresamos al valor, si nos ponemos a observar, en este caso el valor que nosotros buscamos a la señal de entrada del sensor a 5 volts, nosotros encontramos que debemos de asignar un valor de 3 volts, lo cual nos representan ambos valores un 100% de CO2. Y de esta manera observamos que se cumple ciertamente el parámetro de 5 volts a 3 volts, el acondicionamiento de la señal de 5 volts a 3 volts, representando el 100%. De igual manera, se obtiene la señal de salida, en este caso, mediante un AC sweep. En el filtro pasabajas observamos que se tiene una ganancia de 4 decibel volt, y de igual, lo que nos interesa en este caso sería la frecuencia de corte que se estaba requiriendo. Observamos que al posicionar el cursor 2 en una frecuencia de 50 Hz, comenzamos a ver un declive en este caso una atenuación en las señales. Y es aquí donde nosotros podemos concluir que en efecto el circuito está funcionando, debido a que encontramos en este caso el acondicionamiento de la señal de 5 volts a 3 volts, y de igual manera si contemplamos el otro parámetro también obtenemos la señal de menos 3 volts, y podemos observar que el filtro pasabajas está funcionando de manera correcta, debido a que nos está atenuando toda aquella frecuencia que sea mayor de 50 Hz. Y de esta manera obtenemos el circuito que se mostró anteriormente. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Ya para finalizar nuestra evidencia número 1, pasamos directamente a revisar nuestros resultados en cuanto a las simulaciones. Se prepararon aquí dos pequeños videos, en los cuales vamos a estar observando en este caso vamos a observar la salida, la entrada, la señal de entrada y la señal de salida ya de nuestro convertidor de voltaje, la señal de entrada a nuestro amplificador inversor. Observamos que tenemos en este caso las dos salidas que estábamos señalando en la presentación, de 5 volts y 3 volts. Esta sería una de las simulaciones, lo cual nos da que está funcionando correctamente nuestro acondicionador de señales, y pasamos directo a la simulación para comprobar nuestro filtro paso bajas, en la cual tenemos
la señal en la cual mencionábamos que se da la atenuación a los 50 Hz. Vamos a ver aquí, ahí se coloca el cursor en 50 Hz y vemos cómo la señal es cuando comienza a atenuar. Por lo que comprobamos de igual manera que nuestra, en este caso, nuestro filtro paso bajas está funcionando de manera correcta. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.